anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Bienvenidos una vez más, queridos amigos oyentes de Radio Católica Mundial y NSE Radio, a este espacio de Solo el amor crea. Quien les saluda desde los estudios de Buenos Aires, Argentina, la hermana Ofelia, en un hermoso y soleado día de Semana Santa, en este martes santo donde estamos conmemorando en esta Semana Mayor del cristiano el reencuentro con Cristo, con ese Dios que se entrega por cada uno de nosotros. Y en este programa que hoy vamos a dedicar a reflexionar sobre el sentido cristiano de la Semana Santa, vamos a ver cómo es justamente en esta semana, específicamente en el Tríodo Pascual, donde conmemoramos esta redención, el núcleo esencial de la fe. Y queremos invitarles a cada uno de ustedes a vivir estos días intensamente, que los orientemos a una entrega y una adhesión generosa y convencida a Cristo, Él que murió y resucitó por cada uno de nosotros. Y para ayudarnos en esta reflexión, tenemos como invitado desde la provincia de Mendoza, aquí en Argentina, al padre José Marcone del Instituto del Verbo Encarnado. Buen día, padre, ¿cómo está usted? Bienvenido al programa de Solo el amor crea. Buenos días, hermana Ofelia, buenos días a todos los oyentes. Acá también está siendo un día muy hermoso, soleado, esta Semana Santa, Semana Mayor del Cristiano. Así es, y bueno, y por eso queremos agradecer a toda la audiencia que sintoniza con nosotros, a Jorge Graña, que establece esta triple conexión desde Estados Unidos para compartir con ustedes lo maravilloso de el misterio pascual, ¿no? Nos acercamos a este hecho máximo del sacrificio donde el Señor entrega su vida por nosotros, y queríamos, padre, que usted nos explique qué es en sí la Semana Santa y cada una de sus celebraciones y cómo debemos nosotros vivirlas de una manera intensa, pero desde el núcleo familiar. Claro, por supuesto. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta al hablar de esta Semana Mayor es entender qué es la Semana Santa en general, cuál es el significado global de esta semana, que se puede resumir en esta expresión que es celebración del misterio pascual. El misterio pascual no es solamente la resurrección de Cristo, sino que es el misterio completo de pasión, muerte y resurrección. Porque no se puede llegar a la resurrección si previamente no se ha padecido y no se ha muerto en la cruz. Por eso se llama misterio pascual. Y este misterio, ¿por qué es el mayor misterio del cristiano? ¿Por qué esta Semana Santa es la Semana Mayor? Porque el hombre necesitaba redención del pecado. Sí. Sin el pecado, sin existencia del pecado original y sin la existencia de los pecados personales de nosotros los hombres, no se entiende ni la encarnación, ni el sacrificio de Cristo, ni la resurrección. Porque el pecado del hombre, cuando el hombre no se arrepiente, cuando el hombre se cierra al misterio del amor de Dios, tiene como consecuencia la condenación eterna, el infierno, como lo dice muchas veces Jesucristo en el Evangelio y como lo repite la Iglesia desde todos los siglos, terminando por el Catecismo de la Iglesia Católica de 1993.
editado por San Juan Pablo II, y por las infinidad de veces que el magisterio de la Iglesia habla de ese misterio que es el infierno para aquel que no se arrepiente. Porque el hombre pecó, el pecado es una violación de la ley de Dios, es una ofensa a Dios, el hombre peca, el hombre debe pagar, pero el hombre no tiene fuerza para pagar. ¿Cómo hace el hombre para pagar por el pecado si él mismo está infectado por el pecado? Entonces el hombre estaba en un callejón sin salida, y entonces es ahí donde Dios hace algo que nunca nadie jamás se hubiera imaginado, y es que el mismo Dios se hace hombre. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, perfecto Dios y perfecto hombre. Y se hace hombre ¿para qué? Precisamente para poder sufrir, precisamente para morir por nosotros, es decir, por nuestros pecados. Y Él en la cruz entonces muere, Cristo, que es Dios y hombre verdadero, y es el hombre el que está pagando porque Jesucristo es hombre. Pero al mismo tiempo, esa sangre derramada alcanza para pagar, digamos así, porque es sangre de Dios. Por eso es que la sangre de Cristo derramada en la cruz es la causa de la salvación del hombre. Esa muerte, ese sacrificio de Cristo que se hace en la cruz, que redime al hombre, ve su culminación cuando el mismo Cristo vence la muerte en la resurrección. Entonces, por eso es que el misterio pascual que vamos a celebrar en esta Semana Santa, misterio que incluye la pasión, la muerte y la resurrección, es el misterio central de la vida cristiana, y por eso la Semana Santa es la Semana Mayor, en el que tenemos que volver a vivir eso. La sangre de Cristo tiene un poder inmenso, infinito, para salvar a todos los hombres. Sin embargo, solamente se salva a aquellos que libremente aceptan la sangre de Cristo. Entonces, en esta Semana Santa, lo que el católico va a hacer, o al menos lo que el católico debe hacer, es hacer un acto de aceptación libre de la sangre de Cristo, para que efectivamente la redención de Cristo y el triunfo de Cristo sobre la muerte se verifique en el católico. Ese sería, digamos, el resumen del significado de la Semana Santa en general. Claro, claro, qué hermoso, ¿no? Y pensar que no por casualidad todo este misterio pascual también, no quería que pasemos de largo este pequeño detalle, ¿no? De saber que sí, es la culminación de la obra de Cristo, pero también dentro del marco de la Cuaresma, y en este año, pues quedó muy cerquita lo que es la encarnación y este misterio pascual, ¿no? Como que toda la vida de Cristo desde que empieza, ¿no? Desde que se hace hombre, va dirigido a esta meta, ¿no? A este fin, Padre. Sí, absolutamente. Eso que usted dice es muy correcto, hermana Ofelia, porque es así. Y desde el momento en que nace, Él ya comienza a sufrir y Él ya comienza a encaminarse a la cruz. Todos los acontecimientos dolorosos del nacimiento de Jesús, incluidos el dolor de María, que va a ser la corredentora, van apuntando ya al misterio central, que es la muerte en cruz y la resurrección. Efectivamente. Bueno, Padre, y entrando un poquito más de lleno, aunque ya hemos celebrado el Domingo de Ramos, nos gustaría que nos despliegue un poco las celebraciones, ¿no?, que comprenden toda la Semana Santa y se inician con el Domingo de Ramos. Sí, háblenos un poquito sobre ello. Exactamente. Sí, la Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos, con la celebración de Ramos, y yo creo que es muy importante hacer esto para los fieles cristianos, porque el mismo misal de los sacerdotes, donde se explica lo que es la misa y se dan todos los detalles de cada una de las misas del año, dice que los pastores no dejen de explicar suficientemente a sus fieles
el significado y la estructura de los ritos para que puedan prepararse a una participación activa y fructuosa. Sí. Estas son palabras textuales de la Iglesia, en los libros litúrgicos. O sea que creo que es un gran servicio que ustedes como radio prestan a los fieles de explicar el significado y la estructura de los ritos para que los fieles puedan prepararse a una participación activa y fructuosa. Y si bien ya pasó el Domingo de Ramos, sin embargo yo creo que es importante volverlo a explicar, porque aquellos que participaron ahora al escuchar esta explicación quizá van a aprovecharlo más, ¿no? Y bueno, el significado está en lo que usted decía recién, hermana Ofelia, es decir, en la culminación de toda una vida de Cristo que culmina en la entrada a Jerusalén. Porque en definitiva Él todo lo hace caminando hacia Jerusalén. Hacia Jerusalén. Es decir, hacia el lugar donde Él va a sufrir. Y Él viene desde Jericó, desde el este de Jerusalén, cruza el torrente de Cedrón y entra a Jerusalén. Y entonces la gente que lo seguía, que creía en Él como el Mesías, pone sus mantos, pone ramos, que es importante, porque los ramos eran solamente para el rey, y se lo ponen a Jesús. Ponen mantos, que era solamente para el rey, y se lo ponen a Jesús. ¿Por qué? Porque lo reconocen como el Mesías rey. El Mesías, que esperaban los judíos, iba a ser el rey, era rey. Entonces, todas esas cosas que nosotros repetimos en la Misa de Ramos, están manifestando que creemos en que Jesús es el Mesías, es el enviado de Dios. Pero al mismo tiempo, en la misma ceremonia del Domingo de Ramos, nosotros leemos la pasión del Señor. En el Evangelio, en vez del Evangelio, digamos así, o el Evangelio que se lee, es toda la pasión según cada ciclo. En el ciclo A se lee la pasión de San Mateo, en el ciclo B, que es el actual, se lee la pasión según San Marcos, y en el ciclo C, que será el año que viene, se lee la pasión según San Lucas. Y el sacerdote está con vestiduras rojas. ¿Por qué? Porque Jesús es un Mesías sufriente. Entonces, qué impresionante cómo la Iglesia ya, desde el primer momento, es decir, desde el primer día de la Semana Santa, nos presenta la cruz de Jesús, nos presenta a Jesús sufriente, nos presenta el color rojo, es decir, la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que tenemos que acompañar a Jesús en su sufrimiento. Eso sería entonces la explicación breve del significado de lo que es el Domingo de Ramos. Uh-huh. Así es. Bueno, Padre, mire, vamos a hacer una breve pausa y ya luego vamos a adentrarnos entonces un poquito más dentro de lo que sería el Triduo Pascual. Pero vamos a esta breve pausa. Exactamente. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 4093 9575. 54 911 4093 9575. Y continuamos, queridos amigos oyentes, en este espacio de Solo el Amor Crea. Y es que solo el amor de todo un Dios que se encarnó fue el que se entregó para redimirnos, para salvarnos. Y por eso en este espacio estamos compartiendo junto al Padre José Marcone del Instituto del Verbo Encarnado el núcleo
de nuestra salvación, la entrega de Cristo. Y por eso vamos a conocer junto al Padre los significados de cada una de las celebraciones que vamos a vivir en este Tríodo Pascual del año 2021, que aunque gracias a Dios en muchos lugares se permite la celebración presencial, algunos lastimosamente no pueden, pero lo importante es que cada uno de nosotros con intensidad nos unamos a Cristo, nuestra Pascua. Por eso, Padre, nos gustaría, como también el tiempo corre mucho, saber qué es lo que nosotros vivimos y cómo tenemos que adherirnos a esta misa de la Cena del Señor el Jueves Santo, que es con lo que comienza el Santo Tríodo Pascual. Sí, exactamente. Los libros de la Iglesia dicen claramente que en el Sacro Tríodo Pascual se actualiza, esa es la palabra que usa, se actualiza la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y el Jueves Santo, que es cuando empieza ya el centro del misterio pascual, la Iglesia celebra a la tarde la misa de la Cena del Señor. Así se llama porque rememora, hace memoria, actualiza, esa palabra es muy importante, es decir, hace actual la última cena, que es donde Jesucristo instituyó el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de su cuerpo y de su sangre realmente presentes, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Se actualiza la institución del sacerdocio católico, del orden sagrado, y se expresa, Jesucristo expresa el mandato de la caridad tanto con palabras como con obras, porque hace el lavatorio de los pies. Ese es el resumen de esa misa de la Cena del Señor, pero hay otros datos también interesantes en esta misa, y es que cuando comienza la misa se canta el Gloria, se tocan las campanas y a partir de ese momento ya no se van a tocar las campanas hasta la vigilia pascual. Sí, sí, o sea, sí. Es un pequeño gesto litúrgico, ¿no? Como la Iglesia siempre lo hace, es decir, son gestos, pero que son muy expresivos, muy elocuentes, ¿no? Uh-huh. De cómo en ese momento ya empieza el sufrimiento del Señor. Claro. Y por lo tanto, todos los signos que manifiesten alegría deben quedar de lado hasta que llegue la alegría de la resurrección. Sí. Padre, antes de que continúe, quería hacerle una pregunta, ¿no? Y para que también nos anime a todos. Si ciertamente en este día del Jueves Santo conmemoramos estas tres cosas, ¿no? La institución de la Eucaristía, el sacerdocio y el mandato de la caridad. Recuerdo que Jesús nos dice, bueno, si tienes una ofrenda que presentar, pero si estás mal con tu hermano, ve y pide perdón. Y también para recibir el cuerpo de Cristo debemos estar reconciliados con Él, con el prójimo, y sí, también a la hora de ser consagrado, también ese purificarse. La importancia de la recepción del sacramento de la reconciliación. Háblenos un poquito sobre ello, ya que aún tenemos algunos días y si queremos participar de manera plena, qué importante sería una buena confesión. Sí, exactamente, hermana, así es. O sea, sin la caridad en el corazón no se puede recibir el cuerpo de Cristo. Y cuando uno pierde la gracia por el pecado mortal, pierde la caridad. Y por lo tanto, para recuperar la gracia, el modo ordinario que Jesucristo ha puesto, Jesucristo, no es un invento de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica lo único que hace es repetir lo que dijo Jesucristo precisamente la tarde de la resurrección, cuando dijo a los apóstoles: a quienes ustedes perdonen los pecados les serán perdonados, a quienes ustedes se los retengan les serán retenidos.
Es una voluntad de Jesucristo. La confesión no es un invento de la Iglesia Católica. La confesión está instituida por Jesucristo, al igual que la Eucaristía. Claro. Y nadie puede comulgar el cuerpo de Cristo si no está en gracia de Dios. Y Jesucristo le da abundantemente los instrumentos con una gran misericordia para que nosotros podamos acudir a la confesión sacramental con un sacerdote católico para recuperar la gracia si por desgracia la hemos perdido por el pecado mortal, ¿no? Uh-huh. Así es. Padre, ¿y cuál debe ser la consideración de nosotros ante Jesús Eucaristía? No entendí la pregunta, perdón. O sea, ante esta institución, ¿no? ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano para acercarse a ella, para realmente conmemorarla y darle esa apreciación que él quiso en el momento del Jueves Santo al instituirla? Sí, bueno, muy buena pregunta la que usted me hace, porque me da pie para explicar exactamente lo que es la Eucaristía, porque en realidad la Iglesia, cuando habla de la Eucaristía, la llama con este término exacto que es el sacrificio eucarístico. Sí. ¿Por qué? Porque el Jueves Santo, o sea, Jesucristo iba a morir al día siguiente a las 3 de la tarde. Sí. El Jueves Santo, o sea, un día antes, la noche anterior a morir, Jesucristo toma el pan y lo da a sus discípulos diciendo: tomen y coman porque esto es mi cuerpo. Por lo tanto, lo que era pan se convirtió en su cuerpo, porque Jesucristo no puede mentir. Entonces los apóstoles comieron algo que tenía color de pan, sabor de pan, olor de pan, forma de pan, pero no era pan. Era su cuerpo real, verdadero, sustancial, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Y luego toma el cáliz donde había vino y dice: tomen y beban todos de él porque esta es mi sangre. Por lo tanto, ellos tomaron algo que tenía color de vino, olor de vino, sabor de vino, pero no era vino. Mantenía las apariencias del vino, los accidentes del vino, pero la sustancia del vino se convirtió en la sustancia de la sangre de Cristo entero, con su cuerpo, con su alma y con su divinidad. Por lo tanto, lo comulgaron también bajo las especies del vino, lo comulgaron a todo Cristo. Pero en ese hecho mismo en que se consagra el cuerpo por un lado y la sangre por el otro, eso significa sacrificio. Claro. Porque lo esencial de la Eucaristía es ser sacrificio. Jesucristo adelantó un día su sacrificio. Era tal el ansia que Jesucristo tenía de morir por nosotros para realizar el perdón de los pecados, que adelantó su sacrificio sacramentalmente sobre la mesa de la última cena, que es lo que hace el sacerdote ahora sobre el altar. Pero lo fundamental es que ese es el mismo sacrificio que Cristo iba a hacer el día siguiente en la cruz, porque es el mismo sacerdote, es la misma víctima. O sea que todo lo que el sacrificio requiere, que sea el mismo sacerdote y la misma víctima, están presentes tanto sobre el altar de la última cena como sobre la cruz al día siguiente en el Monte Calvario. Y cuando los apóstoles comen su cuerpo y su sangre, están comiendo, es un banquete, pero es un banquete sacrificial. Es una comida que proviene del sacrificio de Cristo. Sí. Y por eso la Iglesia dice: se actualiza la pasión, muerte y resurrección del Señor. En la Santa Misa se actualiza, se hace actual. En la última cena se adelantó
el sacrificio. En la misa que hoy celebramos nosotros, los sacerdotes, se actualiza este sacrificio sobre la cruz. Entonces, bueno, esto lo explico para poder contestar su pregunta. ¿Y cómo hace el católico para participar mejor de eso? El mejor modo de participar de la Santa Misa es entregarse en sacrificio junto con Cristo. Claro. En el momento en que se consagra la sangre en la misa, se perfecciona el sacrificio. Entonces, en ese momento, cada laico, cada bautizado, interiormente debe ofrecerse en sacrificio a Jesús, y eso es algo que está en San Pablo, ¿no? San Pablo dice, ofreced vuestros cuerpos como hostia viva, como sacrificio, como oblación, y luego comulgar el cuerpo de Cristo, pero no confundir como si la misa fuera principalmente un banquete. Es un banquete, pero no es la fiesta de Jesús, como dicen a veces teólogos equivocados. Es el sacrificio de Jesús, no la fiesta de Jesús, es el sacrificio de Jesús. Y en la mesa de Jesús comulgamos su cuerpo sacrificado. Claro. Y entonces de esa manera respondo a su pregunta, ¿no? ¿Cómo debe ser la participación del fiel en cada Santa Misa? Efectivamente, así es, uniéndonos totalmente a esa víctima para agradar al Padre, ¿no? Y ciertamente es la oración más completa y más poderosa porque es el mismo Dios quien se ofrece al Padre, ¿no? Exacto. No hay ninguna oración más poderosa que la Santa Misa. Ninguna devoción, ni siquiera la devoción a la Virgen María está por encima de la Santa Misa. Claro. Porque la Santa Misa es el sacrificio de Cristo, que es Dios, ofrecido al Padre, que es Dios. Sí. Por eso, cuando hay fe en el pueblo católico, permanentemente se acercan los católicos a pedir misas. Claro. ¿Por qué? Porque son conscientes que no hay ninguna oración por los difuntos, por ejemplo, o por una situación determinada de la vida, o por una intención determinada. No hay nada más poderoso, no hay ninguna oración tan potente como la Santa Misa, ¿no? Exacto, sí. Padre, el problema está en que muchas veces ciertos teólogos equivocados, que están en el error, presentan la misa como un mero compartir. La misa es un compartir, pero no es un mero compartir. La misa es un momento de oración, pero no es un mero momento de oración. La misa es mucho más que eso. La misa es la participación, es decir, la misa es el sacrificio de Cristo, el mismo sacrificio que Cristo hizo en la cruz. E ir a misa es participar de ese sacrificio. Y eso, bueno, eso también da pie para explicar cómo debieran ser los cantos, cómo debiera ser la liturgia según la Iglesia lo pide. O sea, todo en función del sacrificio y no en función de un mero compartir. Efectivamente, sí. Padre, y antes de irnos a la próxima pausa, pero que es algo también importante, cuando Jesús instituye el sacerdocio, ¿solamente lo instituye en servicio de la Santa Misa o de alguna manera general? ¿Qué servicio es por el cual Dios instituyó el sacerdocio para bien de la comunidad de la Iglesia? No únicamente para el sacrificio eucarístico, pero sí principalmente para el sacrificio eucarístico. Porque Jesús podría haber instituido el sacerdocio católico en el Sermón de la Montaña, por ejemplo, entonces para significar que el sacerdote debe predicar, o lo podría haber instituido en el momento en que San Pedro ordena a sus discípulos para que se note que el sacerdocio es jerarquía. Y sin embargo no lo hace ahí, lo hace en el momento en que él instituye el sacrificio eucarístico. Porque si bien el sacerdote también debe predicar
y también debe ser parte de la jerarquía y debe ordenar la Iglesia. Sin embargo, el principal servicio que el sacerdote brinda al pueblo cristiano es la celebración de la misa dignamente celebrada. Claro, sí, sí, sí. ¿Y cómo nosotros podríamos ayudar? Porque lamentablemente a veces vemos esa desvirtualidad de esa vocación sacerdotal. Aparte de rezar por los sacerdotes, ¿cómo nosotros como laicos, como cristianos y miembros de la Iglesia, podríamos ayudar a que los sacerdotes también cumplan su misión de conducir a las almas a Dios? ¿Qué podemos pedirles? Sí, sí. Bueno, previamente quería explicarle a los oyentes, para que quede bien claro, que la institución del sacerdocio católico está en esas palabras que Jesús dice luego de consagrar la sangre, porque dice: tomen y beban todos de él, porque esta es la sangre, mi sangre derramada para el perdón de los pecados. Y después dice Jesús: hagan esto en memoria mía. En ese momento Jesús instituye el sacerdocio católico. ¿Por qué? Porque si Jesús les da una orden de hacer exactamente lo que él acaba de hacer, es decir, convertir el pan en su cuerpo y el vino en su sangre, les da una orden, le tiene que dar el poder también. Claro. Si nadie da una orden, ¿no? Un ejemplo así muy banal, pero si una mamá manda a su hijo a comprar el pan, le dice: anda, comprame el pan, le tiene que dar la plata para que el hijo pueda comprar el pan. Lógico, sí. Entonces, en este caso, lo mismo, o sea, Jesús le dice: hagan esto en memoria mía, o sea, conviertan el pan en mi cuerpo y conviertan el vino en mi sangre. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros si Jesús no nos da el poder? Entonces, les da el poder, en ese momento los ordena sacerdotes. Ahí, entonces, bueno, eso queda explicado bien claro, por qué decimos que en la última cena es la institución del sacerdocio, ¿no? Y bueno, y después los fieles, ¿cómo ayudan? Yo creo que fundamentalmente dos modos. El primero es la oración, o rezar por el sacerdote, ¿no? Sí, sí. Y la segunda forma es acercarse al sacerdote. Así lo digo de una manera general, ¿no? Acercarse puede significar acercarse a presentarle sus saludos, puede ser acercarse para ofrecerle ayuda, puede ser acercarse para invitarlo a la casa, para que el sacerdote tenga también un ambiente agradable, acercarse para participar de alguna de las actividades de la parroquia o del lugar, es decir, ayudarlo en definitiva, ¿no? Sí. Por eso yo lo resumo en eso: rezar por el sacerdote y acercarse a él. Claro, claro. Y también confiarle nuestras vidas para que también él diga: bueno, aquí está la mies que el Señor me pide que le prepare, ¿no? Sí, confiarle nuestras vidas en la medida en que el sacerdote es figura de Cristo, ¿no? En cuanto que obra in persona Christi, pero no entregarle la vida en cuanto es un ser humano. No, sí. Hay que distinguir bien, porque a veces sucede en lugares donde hay un buen sacerdote y lo tienen que cambiar, por ejemplo, de parroquia, y entonces la gente se enoja, y a veces es porque no hubo una buena catequesis en ver en el sacerdote a Cristo. Claro, así entonces es. Cuando un fiel se apega a un sacerdote por la simpatía del sacerdote o por la sabiduría del sacerdote y se apega al hombre, es que no entendió bien, porque el sacerdote es solamente un instrumento para que la persona vaya a Cristo, como decía San Juan Bautista, ¿no? Es necesario que yo disminuya y que él crezca. Entonces, por eso la expresión que usted usa, ¿no es cierto?, confiarle en nuestra vida al sacerdote,
hay que tomarla un poco con pinzas, en el sentido de que sí, hay que confiarle la vida, por ejemplo, en la confesión. En la confesión, bueno, abrir el corazón, en la dirección espiritual, pero siempre que el apego final sea Cristo, ¿no? Exacto, así es. Bueno, Padre, muchísimas gracias por esa aclaración. Entonces, vamos a ir ahora también a una breve pausa musical, invitando también a nuestros amigos oyentes que después puedan participar, escribirnos o llamarnos, y después continuaríamos con las demás celebraciones de este Triduo Pascual. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al correo nsargentina@nsradio.com. Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico: 1-866-398-6377. Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271-2976. Mi sangre no cayó en vano, ni tampoco mis heridas, ni las llagas de mis manos, los golpes de mis mejillas. Tenían razón los dolores, las espinas de mi frente, el dolor de los azotes, tantas burlas de la gente. Valió la pena mi sangre y mi condena, todos mis sufrimientos tenían razón. Valió la pena el dolor y la muerte, que la cruz hoy me haga fuerte, tiene razón. Y toda la sangre injusta, los azotes y los clavos, el camino del suplicio, liberando los esclavos. Mi muerte es por los malvados, también por los asesinos, por los niños y las madres. No solo es por mis amigos, valió la pena mi sangre y mi condena, todos mis sufrimientos tenían razón. Valió la pena el dolor y la muerte, que la cruz hoy te haga fuerte, él tenía razón. Valió la pena mi sangre y mi condena, todos mis sufrimientos tenían razón. Valió la pena el dolor y la muerte, que la cruz hoy te haga fuerte, tenía razón. Valió la pena. Y continuamos, amigos oyentes, en este programa de Solo el Amor Crea. Y es así, todo un Dios se entrega por nosotros. Y lo que busca es nuestra salvación. Todo lo ha hecho por ti, por mí. Por eso qué importante unirnos, sacar tiempo en esta Semana Santa para estar con Él, vivir estos misterios pascuales y agradecérselo, y que esa sangre de Cristo no sea derramada en vano, sino que también nosotros nos lavemos
y nos dejemos redimir por la sangre del Señor y a su vez seamos testigos de la verdad. Continuamos con el Padre José Marcone del Instituto del Verbo Encarnado, que nos está acompañando a reflexionar y conocer este misterio pascual. Padre, no sé si algo más destacar sobre el Jueves Santo, y si no, por el tiempo, ver sobre... Creo que es necesario terminar de cerrar rápidamente el significado del Jueves Santo, porque en los libros de la misa la Iglesia le pide al sacerdote que haga su homilía sobre el santo sacrificio eucarístico, sobre el orden sacerdotal y el mandato de la caridad fraterna, que es lo que nos faltaría decir alguna palabra para completar bien el significado de la misa de la Cena del Señor, porque la Iglesia le pide al sacerdote que explique esas tres cosas, y ya hemos hablado de las dos primeras, pero también está el mandato de la caridad fraterna, porque no hay que olvidar que la última cena y la misa y la Cena del Señor se realiza dentro de lo que fue el sermón de la cena, que está en el Evangelio de San Juan, en los capítulos del 13 al 17, son 5 capítulos, dentro de los cuales Jesús dice claramente varias veces: ámense los unos a los otros como yo los he amado, ¿no? Entonces también, como usted muy bien decía, la misa, el sacrificio eucarístico, está en relación con la caridad, con el amor al prójimo. Y por eso que Jesús, en la misma cena en la que instituye la Eucaristía, lava los pies de los apóstoles, siendo que lavar los pies en ese momento era un trabajo de esclavos. O sea que Dios hecho hombre, Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, perfecto Dios y perfecto hombre, le lava los pies a los apóstoles, haciéndose esclavos de ellos, de alguna manera, en el sentido espiritual de la palabra, ¿no? Y por lo tanto, con eso, Jesucristo nos está enseñando cómo debe ser el amor entre nosotros, porque si Él dice, ámense los unos a los otros, como yo los he amado, ¿cómo es ese modo? Entonces, en primer lugar, el lavatorio de los pies. Entonces, ¿cuántas veces nosotros decimos, no, yo no, esto no lo puedo hacer porque es muy humillante? Y sin embargo, Jesucristo lavó los pies, ¿no? O sea, muchas veces tenemos que hacer trabajos que nos pueden parecer humillantes por el prójimo, pero si tenemos el amor de Jesús en el corazón, tenemos que entregarnos completamente. ¿Y cuánta gente lo hace, no? ¿Cuántos voluntarios que van a los hospitales, a los lugares donde nadie quiere ir, donde está la gente más olvidada? Sin embargo, van y los atienden y los lavan y los cuidan, ¿no? Qué hermoso eso, ¿no? Eso como una consecuencia de la misa, del comulgar el cuerpo de Cristo. Y después, en segundo lugar, ¿cómo nos amó Jesús? Nos amó Jesús entregando su cuerpo para ser comido. Entonces, también nosotros tenemos que entregarnos a los demás para ser comidos por los demás. ¿Cuántos sacerdotes hay que cumplen muy bien ese mandamiento? Porque uno los ve que van, vienen, la gente le pide confesiones, le pide ayuda, prácticamente comidos por los fieles en el buen sentido de la palabra, es decir, entregados totalmente al servicio de los demás, ¿no? Y cuántas religiosas, cuántos laicos hay que se van. Yo conozco familias enteras que se van a otros países para nada más que para servir como familia a otros lugares, o sea, también se dejan comer por los demás. Y en tercer lugar, ámense los unos a los otros como yo los he amado, significa la cruz, o sea, morir por los demás. Por eso Jesús dice también, no hay amor más grande que el que da la vida por aquel que se ama. Claro. O sea, dar la vida por los demás. Cuántos ejemplos de personas que se han arriesgado
su propia vida para salvar a los demás, cuántas personas que se han olvidado totalmente de sí mismos para poder servir a los demás, ¿no? Bueno, y entonces de esa manera estoy terminando de dar el significado y finalmente recordar que esa misa del Jueves Santo termina con el monumento del Santísimo. Termina la misa, todo se oscurece, todo se pone en silencio y el Santísimo se lo lleva a un lugar especial que se llama monumento y ahí queda, porque ahí empieza a sufrir, ¿no? Y al poco tiempo, a las pocas horas, irá al huerto y ahí sudará sangre en el huerto. Sí, sí, efectivamente. Así es. Y bueno, y ahí qué importante también nosotros acompañarlo, ¿no? En esa soledad de Jesús, en el tiempo de una adoración al Dios escondido, ¿no? En ese monumento. Claro. Y que Jesús no nos tenga que reprochar como a San Pedro, ¿no? No has podido velar aunque sea 1 hora conmigo. Exactamente. Así es. Bueno, Padre, nos quedan casi 10 minutos, pero bueno, el Viernes Santo es el único día que no hay propiamente Santa Misa. ¿A qué nos invita participar la Iglesia el Viernes Santo? Y la Iglesia nos invita a participar de la celebración de la Pasión del Señor, que normalmente se realiza alrededor de las 3 de la tarde, ¿no? El sacerdote entra con ornamentos rojos y se lee la Pasión según San Juan. O sea que el Domingo de Ramos se leyó la Pasión de acuerdo al evangelista que toque en ese ciclo, pero en el Viernes Santo siempre se lee la Pasión según San Juan, porque tiene matices importantes que completan lo que dicen los sinópticos, ¿no? Que los sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Sí. Y en esa ceremonia se hace la adoración de la cruz, adoración en sentido lato, no en sentido estricto, adoración en sentido amplio, no en sentido estricto. Adoramos la cruz porque en ella estuvo clavado Jesús, pero no adoramos el leño de la madera, adoramos a Jesús. Y de esa manera participamos especialmente de la Pasión del Señor. Se puede comulgar, si bien no hay misa, pero en esa celebración de la Pasión del Señor también se puede tomar el cuerpo de Cristo. Sí, sí, así es. Bueno, Padre, y ciertamente donde está Jesús está María. Allí en esa celebración del Viernes Santo también hay una mención especial hacia la Virgen Dolorosa, esa soledad de la Virgen. ¿Qué nos puede decir de ello? Exactamente, sí, sí. A lo largo de la historia de la liturgia católica, de la liturgia cristiana, siempre durante muchos siglos se realizaba lo que se llamaba el sermón de la soledad de la Virgen, porque una vez que Cristo muere en cruz, ella sufre al pie de la cruz, se realiza la profecía que había dicho Simeón cuando Jesús fue presentado en el templo, cuando tenía 40 días de vida, o sea, 33 años después se cumple la profecía de que una espada le iba a atravesar el corazón, ¿no? Sí. Al pie de la cruz ella sufre esa realidad que la hace que sea la mártir de los mártires, o sea, el martirio más grande que una persona puede pasar, ver a su Hijo Dios, que está clavado en la cruz, como un delincuente, en el peor de los tormentos, en el peor de los castigos, y ella, como madre, está ahí muy dolorida, pero de pie. A pesar de que está tan dolorida, dice expresamente San Juan, estaba de pie. O sea que no el dolor lo tuvo, pero no la quebró. Claro. Entonces, luego muere Jesús, lo bajan de la cruz, y ahí viene un dolor también muy grande porque para María, porque si bien ella sufrió mucho viéndolo clavado en la cruz, el dolor de no verlo porque lo pusieron en el sepulcro también es muy grande. Uh-huh. Y por a pesar de la esperanza, ¿no?, que tenía. Muy grande, porque el único apóstol que estuvo con ella fue San Juan, nada más. Sí,
Sí, sí. Todos los demás huyeron por miedo. Entonces, la soledad de María en ese momento fue muy grande. Entonces, la Iglesia siempre recordó eso con un sermón especial que se llamaba el Sermón de la Soledad de la Virgen, pero después del Concilio Vaticano II, con muy buen criterio, en vez de hacer un sermón separado de la celebración de la cruz, puso dentro de la celebración de la Pasión del Señor una memoria de los dolores de la Santísima Virgen María junto a la cruz. Ese es el título exacto, así se llama, Memoria de los dolores de la Santísima Virgen María junto a la cruz. Y dice el texto litúrgico de ahora, del actual, que se puede hacer como sermón separado, o también se puede hacer esa memoria dentro de la celebración de la Pasión del Señor, porque María, de alguna manera, si Jesús es el Redentor por haber sufrido la cruz, María es la corredentora por haber sufrido junto a Jesús. Así es. Bueno, Padre, nos quedan 2 minutitos o un poquito más. Brevemente, ¿cuál es el núcleo de la vigilia pascual? Claro, entonces todo el Sábado Santo es un día de gran duelo, de silencio y dolor, ¿no? Cristo está dentro del sepulcro. El Sábado Santo es un día en el que todos estamos callados, con un gran estupor por la muerte de Cristo, pero ese estupor se convierte en alegría porque comienza la vigilia pascual, que tiene que empezar siendo de noche y tiene que terminar siendo de noche, y es la más noble entre todas las solemnidades, porque se hace la liturgia del fuego, se bendice el fuego afuera de la iglesia, se entra con el cirio pascual adentro de la iglesia en oscuras, y como poco a poco la luz de la resurrección llega, entra, rompe las tinieblas, se leen las lecturas del Antiguo Testamento, viene el Gloria, y con el Gloria se prenden todas las luces porque Jesucristo resucitó. Entonces, en ese momento, la vida triunfa sobre la muerte. Se realizó ya la redención y ahora el triunfo es total porque Cristo resucita, y hoy, en este momento, Jesucristo está vivo, en el cielo, delante del Padre, vivo con su propio cuerpo. Y dentro de esa vigilia pascual se puede hacer la liturgia bautismal, se hace la liturgia bautismal, porque el bautismo del cristiano es el signo sacramental más apropiado de la resurrección de Cristo. Cuando alguien se bautiza, se sumerge abajo del agua, que es el símbolo de la muerte de Cristo, y luego emerge del agua, sale del agua, que es el signo de la resurrección, el cristiano que sale renovado por el sacramento. Por eso la vigilia pascual implica todo ese movimiento que acabo de explicar. Así es. Bueno, Padre, ya son los últimos segundos y queríamos agradecerle, ¿no?, toda esa explicación. Y bueno, nos gustaría que nos pudiera dar la bendición para que con ella nos dispongamos a celebrar este próximo misterio pascual. Cómo no, con mucho gusto. Les deseo a usted y a todos los oyentes que puedan participar activamente y fructuosamente de esta Semana Santa con una renovación completa de la vida cristiana. Y ahora les doy la bendición, que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, Padre, muchísimas gracias por todo su tiempo, por toda esta catequesis hermosa. Y a ustedes, amigos oyentes, les invitamos a que continúen con nuestra programación y les invitamos el próximo martes a compartir Solo el Amor Crea. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el Amor Crea.